de los pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales. Para precisar los periodos históricos, hicimos una línea de tiempo en la que cronológicamente mostramos los eventos y personajes que marcaron la historia de la administración. Los invito para que comencemos. Sumeria, año 5000 antes de Cristo. Como fueron los primeros en tener la escritura, los sacerdotes llevaban en forma arcaica el control administrativo del cobro de los impuestos. Por ello, vamos a mencionar varios periodos en la lengua sumeria. Primero tenemos el sumerio acadio, en el año 3100 a.C. hasta el 2500 a.C. En esta etapa, los textos de la lengua son de carácter comercial y administrativo, aunque también hay de enseñanza en la forma de simples ejercicios de escritura. En la sociedad sumeria, la escritura fue base del proceso y precisamente a Sumer se debe esta invención hacia el año 3000 antes de Jesucristo. Surgió con el desarrollo del comercio, cuando los sumerios necesitaron un sistema para registrar sus transacciones comerciales. ¿Qué hacían? Al principio grababan en tablas de arcilla con un punzón de caña sencillas representaciones de objetos denominados pictografías. Los datos importantes se conservaban en tablas cosidas al horno. Pasemos a otro periodo, el sumerio antiguo o clásico, desde el año 2500 al 2300 a.C. Está representado por los registros de los primeros gobernantes de Lagar. Estos textos son de carácter comercial, legal y administrativo, aunque también hay inscripciones reales y privadas. Luego llegó la revolución urbana, que trajo consigo la aparición del Estado y una determinada estratificación económica y social, así como el uso de la escritura. Qué importante. Y con ella, con la escritura, se asiste a una separación entre la producción primaria de alimentos y las técnicas especializadas. En el tiempo aparecen las grandes organizaciones de los templos y los palacios que diferenciaron sustancialmente la ciudad de las aldeas. Los palacios eran habitados por los reyes en compañía de su corte y eran centros administrativos. De esta manera se dio paso al periodo protodinástico del año 2900 al 2334 a.C. Un estudio de la onomástica nos lleva a la conclusión de que existieron al menos tres aportaciones diferentes. Una pre-sumeria, procedente seguramente de Irán. Una sumeria, cuyos componentes eran funcionarios dedicados a la administración o personas dedicadas a la elaboración de productos de transformación. Y una tercera, semita, que se dedicaba al control y desempeño de los cargos más elevados. Veamos ahora la dualidad templo-palacio. La cultura sumeria se caracterizó por la existencia de dos polos, el templo y el palacio. Ambos tenían en común el ser centros económicos de producción, distribución, transformación y comercio de primer orden. Los templos tenían importantes explotaciones agrícolas y ganaderas, funcionaban como empresas autónomas con personal especializado. Un sacerdote, un intendente y un inspector eran los encargados de la administración. Los esclavos se dedicaban a labores de jardinería y molienda, pero también hombres libres recibían un salario en especie y lotes de tierra para cultivar con su familia. Bueno, el segundo polo era el palacio. Allí, por supuesto, residía el rey.
Se conocen palacios de este periodo en Eridu, Kis, Mari, entre otros. El monarca desempeñaba las funciones de juez y de sumo sacerdote. Junto a estos dos polos existían barrios de casas privadas donde residían las familias dedicadas a las actividades económicas. ¿Han escuchado hablar de Babilonia? Bien, hablemos de Babilonia en la época del año 2000 al 1700 a.C. Esta civilización, que duró desde el año 18 hasta el sexto antes de Cristo, por supuesto, era de carácter urbano, aunque se basaba en la agricultura más que en la industria. El país estaba compuesto por unas 12 ciudades rodeadas de pueblos y aldeas. A la cabeza de la escritura, o mejor, a la cabeza de la estructura política estaba el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Por debajo de él había un grupo de gobernadores y administradores selectos. Los alcaldes y los consejos de ancianos de la ciudad se ocupaban de la administración local. Los babilonios modificaron y transformaron su herencia sumeria para adecuarla a su propia cultura y carácter. Pronto se produjo una separación entre las funciones culturales y políticas, con lo que los templos perdieron parte de su importancia. Sin embargo, el monarca siempre estuvo subordinado al dios y los templos a la administración estatal, la ciudad-estado que lo unificó absolutamente todo. Podemos ver entonces que Egipto tenía una cultura muy importante y una economía planeada, asimismo un sistema administrativo bastante amplio que ha sido clasificado por Weber como burocrático debido a los medios de comunicación marítimos y fluviales, así como al uso comunal de la tierra. Fue necesario, por tanto, que tales servicios y bienes fueran administrados de manera pública y colectiva a través del gran poder del gobierno central. Muy cerca estaban los hebreos, y estamos hablando del año 1200 a.C. Aplicaron el principio de excepción y la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. Pasemos ahora a China, año 500 a.C. Allí, el filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado en los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta primer ministro. Y a través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil realmente muy bien desarrollado, una apropiación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de administración pública. Bueno, pero si hemos hablado de estas culturas, tenemos que hablar de los griegos. En Grecia, precisamente, desde el año 500 al 200 a.C., desarrollaron la ética del trabajo, la universalidad de la administración e iniciaron el método científico para la solución de los problemas. El aporte que dio Grecia a la administración es realmente grande y fue gracias a sus filósofos que tenemos algunos conceptos que aún tienen mucha vigencia en nuestra actualidad. Por otro lado, Persia, del año 550 al 350 a.C., este imperio tuvo como sistema de dominio en el Oriente Próximo, se basó en la ocupación permanente de los territorios conquistados y en la explotación de los mismos. Pero los persas tendieron a organizar su proceso de expansión con poca reestructuración de la organización anterior de los grupos y territorios conquistados, es decir, que detentaron un imperio de tipo patrimonial. Frecuentemente la administración
imperial persa utilizaba los cuadros organizativos existentes subordinados al sátrapa y su personal en las obligaciones a la monarquía, como en la percepción del tributo y en la movilización de las tropas. Si vamos a Roma, en el año 200 a.C. al 400 ya después de Cristo, sabemos de una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo, porque marcó las bases más importantes de la sociedad moderna, influyó en la sociedad actual haciendo uso de la administración, incluso teniendo administradores que se hacían cargo de ella y a quienes conocíamos con el nombre de gestores o mandatarios. Así pues, en Roma se clasificaron las empresas en empresas públicas, es decir, las que realizaban actividades del Estado, semipúblicas, las que pertenecían a sindicatos, y privadas, las que eran manejadas por los civiles. De igual manera, la Iglesia Católica Romana representa un ejemplo muy interesante de la práctica de la administración. La estructura actual de la Iglesia quedó establecida en esencia en el siglo II después de Cristo. En este tiempo se definieron con mayor rigor sus objetivos y doctrinas. La autoridad final se centralizó definitivamente en Roma. Y se creó una estructura jerárquica simple que en lo básico aún prevalece sin cambios notorios a lo largo de más de 2000 años. Cayton enuncia la descripción de funciones, pero Roma tuvo 3 periodos que afectaron su organización administrativa. Primero, la República, donde las actividades eran manejadas por el pueblo y predominaba la igualdad de los derechos. Segundo, la monarquía, en donde dirigía el gobierno, la alta sociedad, y no intervenía el pueblo. Y la tercera, la caída del Imperio Romano. Este imperio se caracterizó por la desorganización. Bueno, pero amigos estudiantes, los invito para que cambiemos de tiempo y pasemos a la administración durante la colonia, siglo VI hasta los inicios del siglo XIX. Si nos centramos en nuestro continente, descubrimos que el sistema político-administrativo que se estableció en América fue un modelo creado por España, aunque los criollos y peninsulares tendieron a transformarlas de acuerdo a su realidad. La política administrativa fue creada durante la colonia. A través de ella, la población se dedicó a cultivar la tierra, a explotar los minerales, a la actividad comercial y a fortalecer el crecimiento de las ciudades. El rey estuvo a la cabeza de toda la institucionalidad administrativa, jurídica y política, y el Consejo de Indias gobernó América por orden real. Para poder controlar y fiscalizar América, la corona creó, a medida que fue necesario, toda una institucionalidad, parte con residencia en España y parte también en América. Las Indias, como fueron llamadas sus colonias, pasaron a constituir un bien público que los reyes no podían enajenar o vender. Esto a diferencia de sus otros reinos. Los monarcas se denominaban comúnmente como reyes de España y de las Indias, para dejar establecida la diferencia entre la administración en territorio español y americano. Sus autoridades no estaban vinculadas entre sí y obedecían jerárquicamente a una sola autoridad, que era la persona del rey. Como vemos, ninguno de estos imperios habría sido posible sin la fuerza de un ejército. Por eso, es momento de pasar a estudiar la organización militar, la cual ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración. Un ejemplo es que los términos administrativos, estrategia, táctica, operaciones, reclutamiento y logística son de origen militar. Para explicarlo mejor,
podemos hablar de tres teorías: la teoría jerárquica y la división por segmentos cortos de mando, la autoridad lineal y la rígida disciplina del acatamiento de las órdenes sin discusión. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad correspondientes, es un elemento característico de la organización militar, utilizado en otras organizaciones, que con el transcurrir de los tiempos, la ampliación gradual de la escala de mando trajo también una correspondiente ampliación del grado de autoridad delegada. A medida que el volumen de operaciones militares aumentaba, crecía también la necesidad de delegar autoridad en los niveles más bajos dentro de la organización militar. Sin embargo, ante las batallas de mayor alcance, el comando de las operaciones exigió la extensión de los principios entonces utilizados, pasándose así a la centralización del mando y a la descentralización de la ejecución. Pero hay más contribuciones de la organización militar. Está, por ejemplo, entre otras, el principio de dirección, según el cual todo soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de él y aquello que debe hacer. Resalta Mooney que aún Napoleón, el general más autócrata de la historia militar, nunca dio una orden sin explicar su objetivo y verificar que se había comprendido correctamente, pues estaba totalmente convencido de que la obediencia ciega jamás lleva a la ejecución inteligente de cualquier acto. Qué importante. A comienzos del siglo XIX, Karl von Clausewitz, general prusiano, escribió un importante tratado sobre la guerra y los principios de la guerra, sugiriendo cómo administrar los ejércitos en periodos de guerra. Para él, toda organización requiere una planeación cuidadosa en la cual las decisiones deben ser científicas y no